Hola, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá, bienvenidos los que van a escuchar después esta grabación. Estamos en el capítulo 1 de Pirkei Avot y vamos a ver la Mishnah número 8. La Mishnah número 8 la voy a poner primero en hebreo, la voy a leer rápidamente. Dice, Yehuda ben Tabai, Beshimon ben Shatach, Kiblu mehem. Está hablando de dos nombres, uno que se llamaba Yehuda ben Tabai y otro Shimon ben Shatach, que recibieron de ellos. ¿Se acuerdan? Que el Pirkei Avot nos va marcando la concatenación de la transmisión de la Torá. ¿Quién fue alumno de quién y quién recibió de quién? Entonces siempre es, el anterior mencionó a otros sabios y acá dice que estos eran los que recibieron de los anteriores. Dice, Yehuda ben Tabai Omer, Atas atzmeja que orgea de Yanim. No te hagas a vos, vamos a ponerlo, me parece, para que no me miren con esa cara, vamos a ponerlo directamente en castellano. Dice, no actúes como consejero cuando las partes de un juicio están delante de ti. Una primera, digamos, un primer sugerencia que están dando, que digamos, acá aparentemente está hablándole a un juez. Y le dice al juez, no actúes como consejero cuando las partes de un juicio están delante de ti. ¿Ok? Vamos a dejar primero la lectura más simple, ¿no? Y avanza, dice, considéralas a ambas como culpables, pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos como inocentes, puesto que aceptaron el fallo. Entonces, el esquema sería, aparentemente hay un juicio, hay un juez y hay dos litigantes. La sugerencia que le está diciendo acá es al juez que le dice, mira, no actúes como consejero. Ahora vamos a ir estudiando de a poco a qué se refiere esto de no actuar como consejero. Y después dice dos cosas bastante, si se quiere, novedosas. Primero, fíjense que dice que cuando estén los litigantes frente a ti, los consideres a ambos como culpables. No tomar partido por ninguno. Muy bien, acá están diciendo no tomar partido por ninguno, pero por otro lado podrías pensar, bueno, considéralos a ambos como inocentes. Acá le está diciendo, arrancá pensando que los dos son culpables. ¿No? Esta creo, acompáñeme en este pensamiento. Y por el otro lado dice, pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos a los dos como inocentes. Evidentemente acá había uno inocente, había uno culpable. Sí. Entonces hay que ver qué pasa con esta Mishnah que nos está diciendo, ¿no? Vamos a tratar de primero estudiar algo por lo menos de Shimon ben Shatach. Shimon ben Shatach es un sabio del Talmud, un sabio muy muy grande, está muy presente en el Talmud, pero hay una historia que lo involucra que se la estudia mucho por el impacto que tuvo esa historia. La historia es una historia muy simple. Dicen que Shimon ben Shatach un día compró un burro. Se compró un burrito. Compró un burro de una persona, un no yehudí. Le compró un animal que se usaba en la época como para trabajar, como para trasladarse, en fin, compró un animal, no compró otra cosa. ¿Qué pasa? Ustedes saben que en los animales muchas veces le ponían carga y le ponían, a veces hasta escondían cosas en los animales. Y ahí trae el Talmud que aparentemente ahí en el pelaje del animal, ¿el que encontró? Encontró una piedra preciosa, encontró un diamante. Y Shimon ben Shatach fue al vendedor. Inclusive no lo encontró en el momento, lo encontró un poquitito después, no años después, pero un poquito después. Entonces fue al vendedor y le dijo una famosa frase que está en el Talmud, donde él le dijo, Hamor kaniti, dice, un burro yo compré, Eben Tová, una piedra preciosa, lo kaniti, y se la devuelve. Hasta ahí la historia, pero el Talmud sigue un poco más y nos cuenta la reacción de este vendedor al que le habían devuelto una piedra preciosa, que era, creo que en todo tiempo y lugar, siempre fue mucho más cara que lo que vale un burro, y que también, evidentemente,
no esperaba que se la devuelvan. El vendedor no esperaba que la otra persona se la devuelva. Y él le dice, el vendedor dice, Baruch, le voy a decir primero en arameo, como dijo él, dice, Baruch Eloka Shel Shimon ben Shattach. La persona dice, bendito sea el Dios de Shimon ben Shattach. Eso es lo que dijo la persona, el vendedor, que insisto, no era un vendedor yehudí, pero él cuando vio esta actitud en el yehudí, él contestó, digamos así, con entusiasmo, diciendo, Baruch, Eloka, bendito sea el Dios. Yo digo Eloka para no decir el nombre de Hashem, el Talmud lo trae como lo decimos en las tefilot, pero le dijo, bendito sea el nombre de Rabbi Shimon ben Shattach. De aquí se aprenden muchas halajot, se aprenden muchas cosas. Primero, hay un primer pantallazo de, digamos, cómo la persona tiene que actuar. Y el Pirkei Avot lo va a decir en otro capítulo, en más de una oportunidad, ¿no? La persona tiene que actuar de una manera donde los demás se sientan inspirados y se quieran parecer a él, ¿no? Inclusive en algunos lugares dicen que los hombres, por ejemplo, tenemos que actuar de una manera de tal forma que las madres digan, quiero que mi hijo se parezca a él, ¿no? O sea, algo que inspire, que uno diga, bueno, quiero tener a alguien así en mi familia, no todo lo contrario. Esto como una primera introducción. Una segunda introducción, esto se estudia lo que significa hacer Kiddush Hashem, hacer santificar el nombre divino. Algo que estudiamos la semana pasada, no sé si se acuerdan. Entonces, él hizo lo que se llama una gran santificación del nombre divino. ¿Por qué? Porque él también era identificado como un Yehudí, era una persona, Rabbi Shimon ben Shattach, el personaje de esta historia, él era identificado como un Yehudí, entonces él va así, identificándose como, ni bien lo ven, ya lo reconocen como un sabio de la Torá. Entonces esa actitud que él tenga, cualquier actitud que él tenga, tiene otro impacto. Y tenemos que cuidarnos. Yo creo que acá contemos de una vez. Cuando yo empecé a usar kippah y barba hace muchos años, me acuerdo un rab me dijo, tenés que tener mucho cuidado. Dice, usar barba y kippah es una responsabilidad muy grande. Porque ya no sos vos, ahí va un judío, no es que sos vos solito. ¿No? Tenés que tener mucho cuidado en todas tus interacciones. El Rab Oppenheimer infinidad de veces machaca e insiste con la idea de decir una persona, él da un ejemplo muy mundano, dice una persona con barba y kippah no puede estacionar en doble fila, no puede. Sí, o pagar más los sueldos, ¿no? Por ejemplo también, pero por ejemplo te bajás con tu kippah y tu barbita. ¿Y el otro qué te crees que va a decir? ¿Va a decir lo mismo que este? No. ¿Bendito el Dios de este que estacionó en doble fila? No van a decir eso, van a decir todo lo contrario. Entonces dice, la persona tiene que cuidarse mucho de que cada una de sus acciones por lo menos sea parve, por lo menos sea neutra. Si no consigue santificar el nombre divino, porque es difícil santificar el nombre divino en todo tiempo y lugar. Eso sería lo ideal, pero por lo menos no profanar el nombre divino, porque somos embajadores en todo lo que hacemos. Y esto también es un concepto muy importante, porque mucha gente piensa que la espiritualidad queda reducida a un espacio. Entonces, en un determinado espacio, en un determinado horario, entonces acá soy muy elevado. Después salgo a la calle y me comporto de una manera incorrecta. Bueno, de esta historia de Rabbi Shimon ben Shattach, que es uno de los protagonistas de esta Mishnah, se aprenden muchos de estos conceptos que estamos estudiando hoy. Entonces, esto era como una introducción para saber algo por lo menos de los personajes. Vamos a avanzar un poquitito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Vamos a ver otro concepto. Dice, Rabbi Shimon ben Shattach estaba diciendo que consideren primero a los dos como culpables, ¿se acuerdan? Y después dice, cuando se vayan, considéralos a ambos como inocentes. Él está diciendo algo que es realmente un trabajo. Hay quienes analizan esta Mishnah y dicen, mira, no le está hablando necesariamente a los jueces. Digamos, de acuerdo a la primera lectura, parecería que le está hablando exclusivamente a los jueces. Pero dice, pero no pienses que estás hablando, que le está enseñando algo a los jueces. En alguna medida, todos
digamos, con más voluntad o menos voluntad, nos la pasamos juzgando. Todos hacemos ese ejercicio pensando que es una mitzvah de la Torah que dice y juzgarás, que no hay una mitzvah que diga y juzgarás. Pero lo hacemos todo el tiempo emitimos juicios. Entonces ahí él lo que dice es, mira, ese juicio, primero, si está en cabeza de un juez, muy bien, él tiene que considerar a ambos como culpables. Y es pregunta, porque él dice, empezar considerándolos a ambos como culpables. Porque podríamos decir, y ustedes saben que el juicio en un tribunal rabínico es todo lo contrario a un tribunal civil. ¿Qué significa? En un tribunal civil, sí, un segundo, en un tribunal civil se busca... Se parte de la inocencia. Se parte de la inocencia. Muy bien, pero no solo se parte de inocencia. El juez está tratando de ver cómo lo hace pisar el palito al acusado para darse cuenta de su responsabilidad y de su culpabilidad. El trabajo de un tribunal rabínico era, porque hay un pasuk, hay un versículo que dice Betatzilo et haedá, que los jueces tenían que buscar la manera de salvar al acusado. Entonces había un acusado, digamos, la pena sería eventualmente la pena de muerte. Todo el trabajo de ese tribunal era encontrar la llave para no condenarlo a muerte. No era para, digamos, juzgarlo con saña. Pero acá lo que está diciendo es otra cosa. Acá está diciendo, mira, cuando empezás a juzgar, tenés que sospechar de los dos. Tu trabajo es sospechar de los dos. Tu trabajo es empezar considerando que los dos son culpables. ¿Por qué? Porque evidentemente alguien cometió un error. Si no, no estarían acá. No estarían en este tribunal rabínico. Si llegaron a un tribunal es porque algo no lo supieron manejar del todo bien. Entonces algo pasó acá, hay un ruido. Todavía no sabemos de dónde viene el ruido, pero hay un ruido. No pienses, jajaja, no hay nada acá. Algo hay, porque alguien se sintió mal, alguien está dolido, alguien trajo a otro a un tribunal rabínico. Entonces no pienses que no pasa nada. Pero, digamos, eso nos ayuda a entender cómo empieza todo esto. Ahora, la novedad de esta Mishnah, y creo que es una gran novedad del judaísmo, es que cuando terminó el juicio, ustedes saben que en el judaísmo no queda el concepto del precedente, del antecedente. Entonces dicen, terminó, no tiene más antecedentes. No significa que porque una vez se equivocó, él se va a volver a equivocar. Es muy distinto primero a lo que tenemos en la cabeza. En general, cuando alguien nos hizo algo, ¿cómo dice el dicho? El que se quemó con leche una vaca y llora. ¿No? Dice así. Muy bien. Bueno, la Torah viene y te dice, mira, sacate eso de la cabeza. Ya está. Si ya pasó el proceso, terminó el proceso, terminó. ¿Por qué? Porque tiene un mérito de haberse avenido a un tribunal rabínico y haber aceptado la decisión en este caso del juez, ¿no? Del que hace o del mismo tribunal. Entonces dice, eso ya, sacátelo de la cabeza, que es un trabajo, insisto, a que ustedes me puedan decir, bueno, nosotros no somos jueces, pero juzgamos todo el tiempo. Y todo el tiempo nos pasan cosas en nuestras interacciones con otras personas, actuales o en salita de 3. Y seguimos encasillando a la persona en el lugar que la dejamos en salita de 3. Y viene el Mishnah y te dice, no, terminó, ya está. Terminó, ahora son todos, ya está, ¿no? Hay cosas que no podés dejarlos en un lugar de culpabilidad. ¿Por qué? Porque la persona no es la misma. Como nosotros no somos los mismos, las personas tampoco son las mismas. Pasaron los años, la persona tuvo otras motivaciones, otra influencia, otra información. Pasaron los Kippur, cada Rosh Hashanah la persona se prepara, escuchó el shofar, se estremeció, hizo teshuvá. No piensas que es la misma. Cometió un error, posiblemente cometió un error. Por eso te dicen, muy bien, están en juicio, ahora salieron, muy bien. Ahora tenés que ver a los dos como inocentes, cuando es obvio que hay uno que era culpable. Uno tuvo que pagar al otro, o uno le tuvo que pedir perdón, o uno le tuvo que devolver al otro, lo que fuera. Hubo uno que tuvo, no importa, ahora ya son los dos inocentes. Esto creo que es una de las grandes novedades que trae esta Mishnah. Hay otra lectura que la trae un sabio que se llama el Ben Ish Chai, y él dice que esto nos está hablando a nosotros como jueces
de nosotros mismos. La persona cuando se tiene que juzgar a sí misma es muy benévola. Y no, la verdad no fui el jueves porque llovía, hacía mucho frío. Y era mejor que no me resfríe y no me engripe con todo lo que las pestes que están dando vueltas. Mejor me voy a casa. O sea, nos hacemos muchos mimitos. Nos hacemos muchos mimitos. Entonces dice, el Mishnah dice, mira, no saques, cuando vos te tenés que evaluar a vos mismo, hace falta que seas honesto. No saques conclusión. Por eso dice, empezá por la culpabilidad. No te hagas descuentos. Lo que está diciendo la Mishnah esta es, cuando ahora, vamos a analizarla de otro lado, ahora estamos haciendo el balance, si se quiere, del día antes de irnos a dormir. Entonces nos quedaron cosas pendientes, o hay cosas que no hicimos del todo bien, o fuimos insensibles, no llamamos a quien teníamos que haber llamado, no visitamos a quien teníamos que haber visitado, no nos ocupamos de lo que nos teníamos que haber ocupado, no estudiamos lo que teníamos que haber estudiado. Ustedes saben que es un concepto muy importante, no puede pasar un día sin haber estudiado algo de Torah. Así como nos ocupamos del cuerpo y de todo lo que necesita el cuerpo, entonces el cuerpo ¿qué necesita? Necesita alimento, necesita bebida, necesita descansar, necesita confort, necesita distracción, perfecto. También hay que ocuparse de lo que necesita la neshama, lo que necesita el alma. El alma también necesita nutrirse y sentir que está creciendo. El alma sufre si siente que está en un cuerpo que no le da nada de lo que busca. Entonces la persona tiene que encontrar espacios todos los días, no los jueves nada más, todos los días, donde la persona pueda, digamos, nutrir a su neshama. Le pueda decir, ¿y esto qué significa? Puede ser desde escuchar un audio, cualquiera este sea, o leer algo, o tener un libro, o un concepto. Nadie piense que tiene que dedicarle 25 horas por día, pero le tiene que dedicar un espacio a la neshama, que la neshama también sienta que recibe los nutrientes como para seguir estando, digamos, en modo elevado. Entonces, el Ben Ish Hai viene y dice, bueno, cuando tengas que hacer esa evaluación, cuando tengas que definir un poquitito, dice, no seas tan benévolo con vos mismo. No te hagas tantos mimitos. Empezá pensando que son culpables. Entonces, ven que acá hay varias hipótesis. Digamos, una es analizarlo esto para un juez propiamente dicho. Otra es analizarlo para nosotros, haciendo de jueces para con otros. Otro somos para nosotros analizando nuestro accionar, ¿no? En el mundo, no solo de Torah o Mitzvot, en el mundo en general, ¿no? En nuestras acciones. Y hay un par de cosas más que tienen que ver con el concepto también de no apresurarse. Dice, las palabras de los sabios se escuchan con calma. Esto lo trae y lo dice Coelet, lo dice el rey Salomón. Dice, Divrei Jajamim benahat nishmaim. Porque acá se fijan, la Mishnah decía, cuando estén parados frente a ti. Entonces, la lectura lineal sería, bueno, está el juez y los acusados están de pie, ¿no? Como dicen en las películas, ¿no? Rise, todo el mundo se para. Pero acá dice, se refiere a eso, dice esa palabra, omdim, está invitando a que uno pare un minutito. Tiene que emitir un juicio, que no lo haga a la apresurada, que haya un manto de calma, para tratar de hacer justamente el trabajo de una manera apropiada y no de una manera apresurada como uno lo puede terminar haciendo. Por eso habla de la palabra omdim. Omdim quiere decir parado, también una amud, que es una columna, es algo que está firme. Dice, bueno, cuando vos tengas que emitir un juicio, afirmate bien. ¿Qué significa? Que no te dejes llevar por el primer viento que viene, por el primer impulso que viene. Fíjense, la siguiente Mishnah va por el mismo lado. Dice así, Shimon ben Shatach solía decir, examina muy cuidadosamente a los testigos. ¿Sí? Antes estaba hablando de cómo funcionaba el juicio, ahora te está diciendo, mira, tenés que examinar con mucho cuidado a los testigos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Dice, y fíjate muy bien en tus palabras. O sea, lo que dice el juez. Ay, no se ve ahí atrás, ahora yo lo leo y me siguen. Bueno, yo lo leo. Vamos de vuelta. Shimon ben Shatach solía decir, examina muy cuidadosamente a los testigos. Parece
parece un consejo medio... Sí, medio innecesario, ¿no? Es obvio que hay que ir cosas, pero ahora vamos a ver que no era tan así. Dice, y fíjate muy bien en tus palabras, no sea que los testigos encuentren en ella motivos para dar testimonio falso. ¿Qué significa? No le des letra. No inducir. Muy bien, no solo no inducirlo, sino como que tu sistema no sea ya previsible. Le podés dar letra o a este testigo, o este le va a enseñar a otro a que con este juez vaya por este lado. Entonces, acá quiero explicar un concepto que existía cuando había un caso y había distintos testigos. Hay un concepto que en hebreo se llama hakirá. Hakirá, la hakor es como investigar. Pero, ¿qué es lo que se investigaba? Se investigaba al testigo, primero, en lo que representa a lo que él decía y se lo investigaba en su calidad de testigo. ¿Qué significa? Si venía un testigo y decía que vio a fulano a las 6 de la tarde en cabildo y juramento, se le empezaba a investigar para ver si era posible que él haya estado en cabildo y juramento a las 6 de la tarde a la hora que él dice que lo vio a fulano, y después se le hacían preguntas. Bueno, vos estás en cabildo y juramento, ¿de qué vereda estabas parado? ¿Te daba el sol o no te daba el sol? ¿Dónde estaba la luna? ¿Dónde estaba el semáforo? ¿Qué carteles viste? ¿Para dónde cruzabas? ¿De qué mano venías? Entonces se llaman las hakirot y eran preguntas que venían al caso mezcladas con otras que no venían al caso, que justamente eran para aturdir, para confundir a la persona. Y se iba y venía una y otra vez para ver si era realmente, tal vez después terminamos descubriendo que esa persona a las 6 de la tarde no tenía forma de haber estado en cabildo y juramento porque salió de trabajar a las 6:15 y trabajaba en el centro y no tenía manera de estar en ese lugar. Entonces se le hacían toda una serie de interrogatorios, pero justamente porque lo que se buscaba era llegar al emet, entonces se buscaba llegar a la verdad y se lo peloteaba al testigo de manera de chequear las dos cosas, insisto, lo que él estaba testiguando y su propio testimonio, si era válido, si era posible que ese testimonio, digamos, se configure de acuerdo a la forma que él decía. La idea era que... ¿Qué pasaba si no era válido? Muy bien, en hebreo se llama que se lo descalificaba como testigo. Y ustedes saben que en el sistema judicial judío los testigos siempre tienen que venir mínimo de a dos. O sea, un solo testimonio para muy pocas cosas sirve. En general el testimonio mínimo requerido es de dos. Uno solo no alcanza. Un ejemplo del testimonio de uno que alcanza es, por ejemplo, ustedes saben que cuando... en una época de guerra, o una época, sí, vamos a pensar de guerra, vamos a dar un ejemplo, un hombre podría haber ido a la guerra como parte de un ejército, y a veces de esas guerras lamentablemente no volvían todos. No volvían todos porque algunos morían en combate, y otros eran llevados cautivos, y otros, quién sabe dónde terminaban, vendidos como esclavos, en fin, no se sabía nada de ellos. Ahora había un problema para la mujer que se había quedado. Porque la esposa de este hombre que se había quedado, entonces en hebreo se llama que es abuná, no es ni viuda, ni divorciada, supuestamente está casada pero no tiene marido, no se puede volver a casar porque no tiene get. Entonces es un problema, es un problema realmente. E inclusive ya en la época del rey David, los hombres cuando salían a la guerra, le dejaban, para evitar todos estos tipos de problemas, le dejaban un get a la esposa, porque era parte del abuso a veces de los ejércitos enemigos, que los llevaban cautivos y los pasaban a otro país, a otra ciudad, a otro lugar donde se perdía rastro de la persona, no se sabía dónde estaba. Entonces en esa época ya se les dejaba un get a la mujer, cosa que si Hasu y Shalom llegaba a pasar alguna de estos escenarios, la mujer estaba liberada de poder seguir con su vida, porque a veces son muchos años. Y no piensen que esto es algo que pasaba tanto en épocas pretéritas. Hasta hace muy pocos años, por ejemplo, el Rab Ovadia Yosef, Zichrono Librajá, en un momento él estaba enfermo, necesitaba una intervención quirúrgica,
Entonces él lo atienden en el... Estoy hablando de algo que pasó tal vez hace, no sé, 6, 7 años. Entonces lo atienden y dice, bueno, lo vamos a intervenir hoy mismo, le vamos a hacer una operación, no me acuerdo de qué, pero una cirugía. Entonces él le dice, ¿no puede ser mañana? Y el cirujano dice, ¿qué mañana? Lo tenemos que operar ahora, no hay mañana, ahora, una cirugía, no es un chiste. Entonces él dijo, no, porque yo estoy escribiéndole lo que en hebreo se llama un eter, para liberar a una mujer que estaba en esta condición, que pasa a veces en los ejércitos israelíes, también pasa y demás. Dice, si yo no le escribo a la mujer, no sé, si llega a pasar algo, no sé quién la va a poder liberar, porque solamente los grandes podían buscarle la puerta para liberarla. Y en esos casos, un testigo alcanzaba. O sea, si alguien venía y decía, mira, lamentablemente yo lo vi a tu marido, o atestiguaba frente al tribunal, lo vi morir en el campo de batalla, alcanzaba. Ahí no le pedíamos 2 testigos. Toda esta introducción para explicar que siempre hacen falta 2 testigos. Entonces, cuando uno de los testigos era encontrado, digamos, que se lo invalidaba, porque, por ejemplo, él no tenía chances de haber estado en el lugar geográfico que dijo que estuvo a determinada hora, porque comprobamos que a esa misma hora estaba en otra punta de la ciudad. Ahora, el testimonio de los 2 testigos se invalidaba. Y entonces alguien me va a poder venir a decir, bueno, la verdad que entonces esto no es perfecto. Porque a veces pasa así. Ah, perdón, lo veía. Sí. Sí, no, quería preguntarte si solo se examina la calidad del testigo o lo que el testigo atestigua, nada más. Es decir, ¿vale el testimonio de la mujer del acusado o del hermano o del deudor o del acreedor, lo que se llaman las generales de la ley? No, muy bien. Acá me están preguntando quiénes son los que valen para testigo. Para dar testimonio. Hay un montón de leyes de quienes pueden dar testimonio en un caso y quienes no. Algunas de las leyes así genéricas son el que es en hebreo se llama nogea badabar, el que está tocado por la cosa, que está en alguna medida involucrado, o porque es el cuñado, o es el hermano, o es el primo familiar, el jefe, el acreedor, el deudor, o quien sea, queda invalidado porque él tiene, digamos, una agenda propia en este caso. Después hay digamos, otros requisitos para poder ser testigo. Ustedes saben que el testigo en la época, digamos, por ejemplo, del Beit HaMikdash, no piensen que era como ser testigo en un caso ahora, ¿no? Hoy, en realidad, nosotros tenemos una mitzvah que tiene que ver con no levantar falso testimonio. Y esa es una mitzvah para toda época y lugar. Pero en la época del Beit HaMikdash, inclusive se hacía un juramento en el nombre de Dios que lo que iban a decir era verdad. Es decir, no era algo liviano ser testigo, y no era algo liviano que lo encuentren a uno, digamos, como se llama en hebreo como testigo falso, edim somemim se llama en hebreo. Entonces no era algo liviano. Lamentablemente, con el paso de las generaciones, la gente piensa que puede ir a testiguar cualquier cosa, pero decir que uno vio algo que no vio es algo bien serio, más que cuando a raíz de nuestro testimonio hay alguien que o va preso, o va a tener que pagar, o va a dejar de cobrar, en fin, que tiene consecuencias. Entonces, el testigo tiene que ser alguien, digamos, que también tenga como un mínimo, tenía que cumplir un mínimo de requisitos. Por ejemplo, una persona que era un apostador, el caso es un apostador, no alguien que apostaba de vez en cuando, compraba un billete de lotería, sino que era su actividad, se dedicaba a vivir de las apuestas. Bueno, una persona así no sirve como testigo. Y hay otros casos que ya invalidan al testimonio de una persona por cuanto que su accionar en su vida ya no nos merece demasiada confianza en lo que él va a decir. Si él es tan promiscuo en su vida y tan así liviano, lo más probable es que también va a ser liviano con su palabra, entonces directamente no lo utilizamos. Es decir, para ser testigo ya había que tener cierto nivel que amerite, digamos, llegar a ese nivel. Entonces, resumiendo, todas estas preguntas que le hacían, todas estas examinaciones que le hacían, eran un poquitito para evitar que
que le sirva a este, digamos, testigo que estaba declarando, o a otro amigote de él en otro momento, frente al mismo tribunal, que no le sirva como para, digamos, que no haya manera que un abogado lo haya podido entrenar. Esa sería digamos, la idea. Vieron que hoy los abogados entrenan a los testigos, y los entrenan, y se actúa, y traen actores, y traen, digamos, es toda una puesta en escena, la ropa que van a usar, los colores que se van a poner, en qué momento se van a emocionar, en qué momento no, en fin, se busca tratar de generar un impacto. Bueno, todo esto que estoy explicando acá era justamente para contrarrestar toda esa posibilidad de todo ese circo. Lo que no quiere decir que no haya existido ese circo también. Y no quiere existir... Ustedes saben que hay veces cuando vos necesitas 2 testigos, y a veces puede ser que no tengas 2 testigos. A veces puede ser que no haya 2 que lo vieron. Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces ¿cómo funciona esto? ¿Dónde está la justicia? Entonces el Talmud habla de justicia, dice, Bidei Adam, en la mano de la persona, y hay justicia Bidei Shamayim. Hay veces la persona zafó de la justicia acá abajo porque está organizada de una manera que no es perfecta. Ninguna justicia es perfecta. No es perfecta. Es manejada por seres humanos, tiene muchos requisitos, en la mayoría de los casos, para evitar terminar castigando a una persona que era inocente, pero todos esos requisitos hacen que alguno puede, entre comillas, salirse con la suya. Muy bien, viene el Talmud y te dice, mira, quédate tranquilo. Que se haya salido con la suya en un ámbito judicial no significa que después no tenga una cuentita que pagar arriba, que la va a pagar en el momento, o después, o más tarde, o él, o sus hijos, en fin. De la justicia no zafa. Y inclusive el Talmud dice, mucho mejor que te la impartan acá abajo. Es mucho más económico. Es mucho más económico. Entonces, esto es un poquitito lo que estamos estudiando acá. Y él dice acá, de vuelta, dice, examina muy cuidadosamente a los testigos. Shimon ben Yattach tenía un motivo personal para decir esto, y es porque un hijo de él había sido, o fue, mejor dicho, fue condenado a muerte por causa de testimonio falso de otros testigos. Entonces él deja como legado una Mishnah, dice a los jueces, mucho cuidado, examinen muy bien, porque no siendo él no estando en el tribunal, porque él no puede juzgar a su propio hijo, pero a su hijo al final por una cosa, digamos, por un asunto de falso testimonio, lo habían sacrificado. Entonces él dice, fíjate mucho, porque todos nosotros tratamos, e inclusive explican que el cerebro nuestro funciona así. El cerebro nuestro funciona lo que se llama unidades dialógicas. El cerebro funciona con casilleros. Y tratamos de enseguida poner, son pares, bueno, este es culpable y este es inocente. Así funciona nuestro cerebro. Trata de asignar algo a un casillero y lo otro al otro casillero. Así funciona. Es todo un trabajo de desaprender a trabajar así. O sea, cuando nosotros vemos, ¿no? Acá, enseguida queremos pensar y sacar conclusiones. ¿Quién es el que está atacando a quién y quién es el culpable de quién? Y la realidad de las cosas es que lo que te está diciendo, mira, vos tenés que hacer el trabajo. Tenés que hacer el trabajo de empezar pensando que los dos son culpables y no creerle nada e investigar bien. Porque ustedes saben, la responsabilidad ¿saben cómo lo llama el Talmud en algunos pasajes? Llama a los jueces, los llama con el mismo nombre de Dios. Lo llama Elohim lo llama. El juez tiene una fuerza que es muy grande y por lo tanto también tiene una responsabilidad muy grande. Entonces vos podés ver y te podés manejar por lo que ves, y inmediatamente tu cerebro te puede traicionar y te puede decir, mira, este es así, el otro es asá. Dice, bueno, el trabajo tuyo es, no creas nada de lo que ves, tenés que examinar, tenés que preguntar y repreguntar, buscar la manera de invalidarlo, y no lo creas. Entonces es un trabajo de desconstruir lo que trata de construir nuestros cerebros, que lo hacen todo el tiempo. Ustedes fíjense que
muchas veces cuando nos encontramos con un concepto nuevo, lo primero que hace el cerebro es tratar de asociarlo con algo que ya sabemos. Dice, esto va acá. Justamente el poder estudiar, digamos, conceptos nuevos requieren hacer ese ejercicio de, no trates de ponerlo adentro de tu cabeza, lo que tenés en tu cabeza ya lo tenés. El trabajo es al revés. Ahora abrí tu cabeza a un concepto más grande que tu cabeza, es algo nuevo. Tenés que hacer el trabajo. El problema es que el cerebro no nos ayuda, el cerebro enseguida trata de ubicar una cosa en un lugar. Por eso, por ejemplo, el humor a veces sale cuando alguien asocia cosas que normalmente el cerebro no asocia. ¿No? El cerebro, la carcajada sale cuando a alguien se le ocurre algo que normalmente no lo vemos como algo asociado. Entonces, hasta acá vemos la Mishnah número 9. Vamos a ver cómo sigue la número 10. Deme un segundo que ya la ponemos. Yo preguntaba algo, digo, Sí. si no está permitido suicidarse, si no está permitido matar, ¿cómo puede ser la pena de muerte? No, hay una pena de muerte. Acá me están preguntando, no está permitido suicidarse y no está permitido matar. Vamos por partes. Son dos preguntas muy distintas. El suicidio está absolutamente prohibido porque tiene una razón de ser. Nosotros no decidimos cuándo venimos a este mundo y nosotros no podemos decidir cuándo nos vamos. Cada uno tenemos una misión y es Hashem el que está manejando el mundo y Hashem nos deja en el mundo con la idea de que hagamos cosas, que esas cosas que hagamos tienen un impacto en nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestras amistades, en todo. Y hay gente que está esperando que hagamos cosas. Entonces no podemos, por más que los desafíos que nos toquen sean a veces un poco pesados o difíciles, la persona no puede, digamos, tomar la decisión de quitarse la vida. Eso es una cosa muy seria. Ahora, la pena de muerte sí existe para determinadas decisiones, pero el trabajo del tribunal no es empezar por la pena de muerte, sino que cuando no quedó opción, bueno, llegó a la pena de muerte. Inclusive el Talmud dice que un tribunal rabínico que generaba una pena de muerte en 70 años, lo llamaban tribunal asesino. Lo llamaban asesino. ¿Por qué? Porque se buscaba que no pase eso. Porque es algo, digamos, es algo grave, es algo malo no solo para el que se va, para todos, para los que quedamos, para las amistades, para la familia y lo demás. Buscaban, pero la pena de muerte existe. Hay transgresiones que tenían ese castigo. De todas maneras, no era algo muy habitual, a pesar de que el Talmud está lleno de detalles de los procedimientos y demás. Insisto, ahí mismo el Talmud dice, una vez en 70 años, un muerto en 70 años, tribunal asesino. Vamos, que quiero mostrarles la Mishnah número 10. Porque me gustó a mí. Vamos a ver la Mishnah número 10 entonces. La Mishnah número 10 empieza también con la secuencia, ¿no? Shemaya y Avtalión recibieron la tradición oral de los anteriores, o sea, de Shimon ben Shattach y de Ben Tabai, que estudiamos antes. Shemaya acostumbraba a decir, en hebreo él solía decir, ¿se acuerdan? Uaya Omer, esto lo refresco un poquitito. En hebreo, Uaya Omer quiere decir varias cosas. Una es esta, que él solía decir o acostumbraba a decir, y otro es un concepto muy fuerte, muy lindo, que es, él era lo que él decía. Uaya Omer, él era una persona íntegra. Lo que él decía, él lo hacía y él era. No es que él decía una cosa y después hacía otra. No es que tenía como una doble vida, entre comillas. Y acá él dice así, ama el trabajo, aborrece ocupar cargos altos y no entables amistad íntima con las autoridades. No es lo que dice Martín Fierro. Hacerte amigo del juez. Acá está diciendo, vamos de vuelta. Ama el trabajo, aborrece ocupar cargos altos. Este concepto, lo que él está diciendo, la persona, una de las cosas que la persona debe tratar de cuidar y de mantener en su vida, y tal vez es algo que, uno de los valores que uno puede transmitirle a sus hijos, es poder mantener la independencia moral. La independencia moral, porque ¿cuál es el problema de los altos cargos? Es que puede ser que termines haciendo cosas que vayan contra los principios de la Torah y las mitzvot, porque tenés que mantener el cargo. Ya en una empresa
hay veces tenés que hacer cosas que digamos, que están difíciles. El otro día, ustedes saben, acá en el templo hay un grupo ¿cómo se llama?, de WhatsApp, que es generalmente para comunicar los horarios, tefilá, de los minyanim, etcétera, etcétera, y los cursos y lo que fuere. Y el otro día una persona mandó el currículum de otra persona y dijo, disculpen, me tomo el atrevimiento de poner un currículum, que si se trata de una persona yehudí, que es despachante de aduanas, que es graduado, que trabaja mucho y demás, que está trabajando en un estudio de despachantes, que ahora, digamos, lo están echando porque él se niega a trabajar en Shabbat. Como él no quiere trabajar en Shabbat, entonces, bueno, ahora lo terminan despidiendo. Entonces, estaban empezando a hacer circular el currículum a ver si había alguna persona que lo podía ubicar, porque en este caso es una persona que se queda sin trabajo, digamos, por un tema de cumplir Torah Mitzvot. Lo que la Mishnah está diciendo, dice, mira, trata de mantener esa independencia moral, porque todo tiene un precio. Los que conocen cómo funcionan las empresas grandes, el ir subiendo en la empresa grande significa que tu agenda y la agenda de la empresa tienen cada vez más intersección. Vos no tenés independencia, vos no tenés vida, vos no tenés horario, vos no tenés nada, y a partir de que te di un celular te puedo llamar en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, mismo en las vacaciones, mismo en cualquier contexto. Eso es por un lado. Por el otro lado, habla de amar el trabajo. Dice, primero, la persona que es inclusive independiente económicamente, que consigue trabajar, entonces tiene su ingreso, ya no está aspirando a un puestito político en algún lugar. La persona que tiene su manera de generar, no me meto en ese circo. ¿Para quién quisiera meterse en ese lugar? Muchos. Muy bien, pero la mayoría, muy bien. Me dicen acá, muchos quieren. Claro que quieren muchos, pero, digamos, ¿desde qué lugar se quieren meter? Un lugar donde para beneficiarse rápidamente, de hacerse rico en 6 meses y mudarme a Puerto Madero. Digamos, eso es lo que... ¿Cómo? Vos en qué dejar de tu vida, o sea, en qué estás entregando. Muy bien, muy bien. El primer concepto que estás dejando es tu independencia moral. El precio es muy alto. Absolutamente alto. Fíjate que eso es lo que terminan diciendo. Mirá, vos tenés que tener tu trabajo, vos tenés que tener tu fuente de tus ingresos, tu fuente de ingresos, y no dependas del favor de otro político que te haga para ponerte en tal lugar, para que estés en tal otro lugar, para que recibas en tal lugar. Ahora vamos a seguir estudiándolo. Acá en mis notas tengo otra idea que también dice que tengamos cuidado. Dice que la amistad con el poder nos puede llevar a terminar actuando en contra de nuestros principios. Y si lo conocemos en este país nosotros eso. Y si lo conocemos lamentablemente, ¿no? O sea, personas que van en contra de los principios más básicos, supuestamente porque estaban ocupando un cargo y era obediencia de vida. Entonces acá te está diciendo cuidado. Vamos a seguir analizando esto un poquito. ¿Siempre el poder es así? La mayoría de las veces sí, y siempre lo fue así. El poder tiene su precio, y si vos estás acá, tenés que aceptar las reglas del juego. Los judíos no deberían aceptar cargos políticos. Tal cual, lo dice acá te lo está empezando a incluir. Cargos políticos, no digo en Israel. No, en ningún lugar, muy bien. Lo dice Pirkei Avot acá y después lo va a decir en otro lugar. Eso está relacionado con lo que dijiste antes. Si cuando uno usa kippah y barba, y está en doble fila, no está diciendo, este señor está en doble fila, los judíos están en doble fila. Absolutamente. Se presenta en un cargo, no está hablando por él, sino que está representando a todos los judíos que por ahí no nos sentimos representados. Absolutamente. Acá están diciendo que a priori, como Yehudim, deberíamos estar, digamos, lejos de la estafa de los diarios en términos de política. ¿Por qué? Porque lo va a decir el Pirkei Avot en otro lugar. El Pirkei Avot es muy duro, dice, mira, te van a usar cuando te necesiten y se van a desprender de vos cuando ya no les sirvas. Sí, no solamente eso, sino la ola de antisemitismo que podría circular si se... ¿Cómo hace mal las cosas? Dice, vamos a ver un poquitito esta Mishnah. Ahora te voy a decir, los musulmanes en Alemania no dicen eso, que tienen que cumplir las reglas de Alemania, se cagan en eso. Vamos a ver qué pasa con el trabajo, ¿no? Acá pusimos en hebreo, es
Es que la visión de la Torá, es que para la Torá el concepto del trabajo es algo muy importante. Alguien podría decir, hasta medio en chiste, que lo ideal sería no trabajar nunca. La Torá viene y te dice mismo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Vos tenés que hacer tu labor, vos tenés que hacer tu parte, vos tenés que hacer tu trabajo. No existe que la persona no trabaje. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos. Primero, hasta los 10 mandamientos describe que Hashem mismo trabajó, tuvo un proceso creativo y creó el mundo. Hashem mismo, alguien puede decir, bueno, que no haga nada, que lo mande a hacer por otros. No, él se involucró personalmente. ¿Y qué significa esto de involucrarse personalmente? Dice, el trabajo es como la ocupación humana por excelencia. La persona no puede estar, digamos, sin trabajar. Fíjense, yo les traje algunas citas también del Talmud, donde dice, procura siempre ganarte la vida con el trabajo de tus manos. No desprecies la ocupación que te parezca indigna a tu casta o a tu nivel cultural, pues en cualquier caso es preferible trabajar a vivir de la caridad del prójimo. Esto lo dice el Talmud en Baba Batra. Esto va contra los planes trabajar. Hay que poner un congreso urgente. Esto va contra todos los planes. Pero eso parece un chiste. Pero ¿saben qué? Le hicieron bolsa a la vida con esos planes. Alguien piensa que los beneficiaron. No, Los destruyeron. Absolutamente. Los destruyeron hace 2 o 3 años. Fuimos con mi familia a Entre Ríos. En las vacaciones de invierno unos días. Fuimos a recorrer ahí la Villa Domínguez y demás, donde estaban las colonias judías y demás. Y en un momento yo le pregunto, ¿de qué vive esta gente, no? Las colonias. Me dice, no, ninguno trabaja. En cada familia tenés 1, 2 o 3 planes, tienen un cable de televisión que no les cobran, tienen esto, tienen otro. Acá nadie trabaja. Les cuento que esto va en contra a la concepción de la Torá. La persona tiene que trabajar, porque aparte la persona cuando trabaja también lo ayuda a su vínculo con Hashem. Porque todos en cualquier trabajo, por más que uno se la crea, se da cuenta que en un momento uno puede hacer mucho, pero hay una parte de la bendición que viene de arriba. Por más que vos hagas todo, y más en este país, que tal vez hiciste todo para hacer algo de excelencia y te mueven el dólar de 38, 45 y todo lo que hiciste ahora no sirve y tenés que empezar de vuelta y en fin, en otros países más estables tal vez sea más difícil verlo. En este país es mucho más fácil ver la mano de Hashem. Así como estudiamos alguna vez que en una sociedad agrícola ganadera, ¿cómo? Algo bueno tienen en ese. Baruch Hashem. Me dicen acá, algo bueno tiene vivir acá en Buenos Aires. Pero claro, vemos la mano de Hashem porque está. Ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, nuestro cariño por hacer las cosas de la mejor manera posible, cada uno en su actividad, pero sabemos que con eso no alcanza. Y ese es un trabajo espiritual. Darse cuenta, ya estoy un segundo, darse cuenta que no es tu excelencia la que te va a terminar haciendo exitoso, es la bendición de Hashem. Así como en una sociedad agrícola ganadera era más fácil verlo. ¿Por qué? Porque en la persona que cultiva el campo, él puede hacer todo su esfuerzo, pone, planta, cosecha y demás, pero si después no llueve la medida necesaria y justa, porque se acuerdan que estudiamos, si llueve de más, se inunda, si llueve de menos, se seca. Entonces la persona tiene un poco más la presencia divina. Es un trabajo también, porque a veces cuanto más exitosos somos, más nos las creemos y pensamos que tiene que ver con el fruto de nuestras manos. Y si no lo pensamos, los invito a hacer un ejercicio. Cuando vean a alguien que tal vez no le está yendo tan bien, la pregunta es, ¿qué piensan? ¿Que es tonto? ¿Que es vago? ¿O que del Shamaim en este momento les dijeron que no? ¿Y qué haces cuando tienes una dificultad? ¿Una dificultad? Sí, pero decir que todo... Bienvenida al grupo, sentate de este lado. Perdóname, sí. No, es un plan, algo así. Todos, ¿Qué pasa con aquellos que se dedican a estudiar solamente, que estudian la Torah todo el día y que tienen hijos, tienen mujer y todo? No trabajan. Muy bien. En realidad me están preguntando acá por la gente que se dedica a estudiar. Vamos a presentamos las preguntas y vamos a tratar de contestarlas rápidamente. Acá una pregunta era ¿qué pasa cuando hay
problemas en el trabajo, ¿no? La otra pregunta es qué pasa con las personas que están dedicadas al mundo de la Torá todo el día estudiando y tienen familia y demás y no trabajan. La pregunta entiendo que viene a correlación de que acá dice que ames el trabajo. Vamos a empezar por esta última que es más fácil. No es que más fácil, que se me ocurre ahora más rápido la respuesta. La respuesta es que esa persona que se dedica todo el día a estudiar, en definitiva trabaja de eso. Es un trabajo. Y tiene también los desafíos de un trabajo, ¿no? También tiene metas que cumplir, tiene objetivos que alcanzar, tiene que dar exámenes, habitualmente también enseña, tiene que preparar cosas, tiene que preparar clases. Entonces, en definitiva, es un trabajo que está en un marco, si se quiere, académico de Torah, pero termina siendo un trabajo. Y habitual, exactamente. Y le pagan por ese tiempo, y le pagan por ese estudio. Y también lo exigen por ese tiempo, y le exigen, y nadie que paga quiere calientar sillas, entonces si no está estudiando bien, lo terminan rajando. Entonces termina teniendo los mismos desafíos que en otra actividad, si se quiere, un poquito más cuidado, porque no pienses que en ese ambiente no hay competencia, no hay egoísmo, no hay lucha. También hay, lamentablemente, en ese ambiente supuestamente más elevado, si no nos refinamos, aparecen todas las miserias. Entonces la gente, fulano da la clase, pero la quiere dar mengano, entonces empieza a ver todo un tema. ¿Y qué pasa con fulano cuando le dicen que la va a dar mengano? ¿O qué pasa con mengano cuando dicen vos no, le dicen al otro? Es todo en definitiva un trabajo de midot, lo mismo que existe en un trabajo, digamos, secular, donde ascienden a uno y no al otro, a uno le pagan el doble que al otro, en fin, es el mismo desafío. Con respecto a la pregunta de Caro, sí, que volviste hoy, hace mucho no te veíamos, Caro. Hola, mi pregunta tiene que ver con eso, el ascenso, por qué a uno a otro, cómo enfrentar, manejar esa situación. La realidad de las cosas es que no hay una respuesta lineal, pero el trabajo genera un desafío, es un desafío y es una fuente de sinsabores. Tal es así lo entiende la Halajá, que por ejemplo te dice, en los días de Hol HaMoed, por ejemplo de Pesaj, los días del medio de Pesaj, que supuestamente se puede trabajar, te dice minimizar el trabajo. ¿Por qué? Porque son días que tenés que estar en un marco de alegría, como por ejemplo también en Sukkot. Y sabemos que el trabajo trae sinsabores, porque la mayoría de los trabajos, está el problema con el compañero, el problema con el jefe, el problema con el aumento, el problema con el puesto, el problema con el proveedor, el problema con el cheque, el problema con el cliente. Entonces trae ciertos sinsabores. El trabajo es un espacio donde genera sinsabores. La persona tiene que saber que en definitiva ayer no se fue a ningún lado, como decimos siempre, y que aunque haya un sinsabor o haya un aumento que no le toca o una posición que no le toca, que él esperaba y ansiaba y siente que se la merecía, la realidad de las cosas es que lo que nos está pasando, como dice Baal Shem Tov, es lo mejor que te puede pasar en este momento. Una vez fueron y le dijeron, le preguntaron al Hafetz Haim, el Hafetz Haim se encontró con un ex alumno y el Hafetz Haim le preguntó, ¿qué tal, cómo estás? Y el alumno le dijo, estoy muy bien, pero podría estar mejor. Y el Hafetz Haim le dijo, no, si podrías estar mejor, estarías mejor. Estás exactamente lo bien que necesitas estar para hacer lo que tenés que hacer en este momento. ¿Para qué me preguntó? Muy bien, porque quería ver, muy bien la pregunta. Acá me pregunta Patricia, ¿para qué le preguntó? Le preguntó para saber bien dónde estaba parado espiritualmente, era el alumno de él. Y el alumno de él no entendió nada todavía, pensaba que Hashem se equivoca, que Hashem me está dando el puesto de subgerente cuando yo me merecía el de gerente. El jefe me dijo, bueno, no se equivocó, no puede esestar mejor. Este es el puesto que vos, en este lugar vos tenés que hacer tus desafíos. Vamos a avanzar un poquitito más, que no quiero que se me vayan sin terminar esta Mishnah. No creo que me lleve más de 2 horas. Entonces vamos a seguir. Otra frase que trae el Talmud en otro tratado, en el tratado que Tuvot, trae: la ociosidad conduce a la depresión. ¿Qué dice el Talmud? Argentina es el país con mayor consumo antidepresivo por cápita. Muy bien, acá me están diciendo que Argentina es uno de los países o el país que más consume antidepresivos. Esto, el Talmud lo dice, te dice, mira, independientemente de que vos tengas, si Baruch Hashem tenés tus digamos, situación financiera resuelta, ¿no? Tenés renta, la persona tiene que hacer algo. La persona tiene que tener un trabajo. Y no piensa en un trabajo como algo necesariamente en el ámbito productivo. Tal vez la persona puede, si ya tiene resuelto todo porque tiene muchas rentas, muy bien, puede hacer un trabajo comunitario, puede ayudar, pero la persona que está ociosa termina
termina yendo para atrás. Me sobra demasiado tiempo para pensar en pavadas. Absolutamente. Y hay otro problema también. Dice, puede ser que aunque hoy la persona tenga su situación financiera resuelta, puede ser que en algún momento necesite trabajar. Y aquella persona que nunca trabajó y ahora en un momento de la vida, tal vez estando en una edad más medianita, mediana o un poco más alta, tiene que salir a trabajar, es un mundo que se viene abajo. La persona que todo el tiempo estuvo, porque trabajar es un poco lo que hablamos acá, no es solamente el hecho de producir, es el hecho de poder interactuar con las personas y saber que el mundo no es un mundo justo. Todos quisiéramos garantizarnos a nosotros y a nuestros hijos un mundo justo. La realidad de las cosas es que a veces pasan injusticias. A veces le dan el puesto a alguien que no se lo merecía, le dan el aumento a alguien que no se lo merecía, el que se hace el vivo y llega tarde, el jefe no se da cuenta, y uno que llega antes de hora no es reconocido. En fin, pasan esas cosas. Esas cosas son parte del aprendizaje que la persona necesita hacer como para convertirse en una persona que sabe que hay que lidiar con todo eso. Si tenés que empezar a lidiar con todo eso, ya siendo muy mayor, va a ser mucho más difícil. Vamos a la siguiente. Dice... Fíjense, en el Tratado de Kedushim hay un montón de fuentes talmúdicas que van por el mismo lado. Dice, el hombre que no le enseña a su hijo un oficio que le permita ganarse el pan, hace de él un ladrón y un bandido. Acá pone la responsabilidad en cabeza del padre. El padre tiene que asegurarse que el hijo tenga una manera de ganarse la vida. Es una responsabilidad del padre. No puede ser que el hijo no sepa hacer nada. No puede ser. Porque, y esto pasa, muchas veces al padre le va muy bien, tiene muchos recursos, entonces el hijo empieza y dice, no, para trabajar de cadete en un supermercado no quiero, para trabajar de esto tampoco, no voy a empezar a hacer esto porque me pagan 3 pesos y me piden muchas horas. En definitiva, pero el muchacho no sabe hacer nada. Van pasando los años, ya es un muchachito grandecito y sigue sin saber hacer nada, entonces al final el padre no le hizo ningún favor al hijo. Y lo relacionamos con otro concepto que trae el Talmud, el Tratado de Berajot, que dice que en la vida de la persona, de toda persona, hay momentos más brillantes y momentos más opacos. Me encanta esa expresión del Talmud. Habla de momentos más brillantes en la vida de la persona y otros más opacos. Dice, vos no podés asegurarle a tu hijo que no va a tener un momento opaco. Entonces lo tenés que preparar, porque la realidad de las cosas a todos nos encantaría que no nos pase, pero a todos nos pasa. Sí, Héctor. Como esa obligación de los padres también de enseñarle a nadar, ¿no? Muy bien. Que está asociado a lo que vos decías. Muy bien, es otra de las... Va junta con esta, está en el Talmud de vecina, sí. Inclusive si no lo puedes hacer ladrón de los beneficios del padre, que es peor todavía. Están esperando heredar. Muy bien, también. Muy bien, muy bien. Ya quiere que se muera el padre para poder él ser el que maneja. Lo peor es que él ni siquiera sabe que no tiene las herramientas. ¿Se acuerdan el concepto, no? El ver el fruto de nuestras manos, una vez más, es un concepto importante, lo quiero repetir, nos ayuda a ver la mano de Hashem en todo. ¿No? En cualquier profesión, uno puede hacer todo, pero si no tiene esa cuota de verajá de que venga de arriba, a veces el cliente, el paciente, no para acá, ¿no? Tiene que entrar en esta puerta. Fíjense que el Talmud habla de un oficio. Acá hay dibujitos de distintos oficios. ¿Qué significa? Una manera digna de ganarse la vida. Una manera digna. El trabajo dignifica al hombre y lo organiza. Totalmente. Entonces, cualquier actividad que haga lo va a hacer sentir bien. Muy bien. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? No dice el Talmud que se haga, que el padre lo haga jajam, que lo haga sabio, que lo haga director del colegio, que lo haga doctor, que lo haga... que haga un oficio. Que con ese oficio después él se pueda ganar la vida, para evitar todo lo otro. Que ame su trabajo, que le guste Sí, su muy trabajo. bien, muy bien. Eso ya es otro nivel. Él tiene, muy bien, lo ideal sería que la persona haga lo que le gusta. Eso sería lo ideal. Que eso también es muy importante, porque muchas veces las personas terminan eligiendo, especialmente cuando son jóvenes y tienen que hacer un test vocacional y no saben, muchas veces están pensando en la salida laboral, independientemente de qué es lo que los mueve y los emociona y les toca las fibras. Decía, aborrece los altos cargos de gobierno, ¿no? Decía la Mishnah misma, dice, mira, no busque los altos cargos. Entonces, dice, acá le está hablando al líder. Le dice, mira, no busques una posición de liderazgo
como un mero trabajo. Hay quienes, su trabajo es hacer eso, pero la idea es que la persona no busque esos espacios como para trabajar y que viva esos espacios como un lugar de mucha responsabilidad, no de privilegios. Si encuentran un ejemplo en nuestra dirigencia política, lo celebro. En Israel tampoco es mucho mejor. No, por eso es un desafío esto. Esto es un desafío. La persona que tiene un lugar, digamos, más encumbrado, tiene una responsabilidad más grande. Alguien podría pensar, bueno, esto también tiene que ver con el gobierno. Bueno, yo, Baruch Hashem, no tengo nada que ver con el gobierno. Esto también es válido para también cuestiones políticas comunitarias. Esto también es por políticas comunitarias. ¿Cuánto de la política comunitaria, ¿no? Muchos de los que actúan en la política comunitaria se consideran que son dadores, y en realidad ellos son más tomadores que dadores, porque la comunidad le termina siendo más por ellos que ellos por la comunidad. Entonces, acá, y con esto quiero terminar, hay una historia muy interesante, donde había un puesto, para un cargo comunitario, un puesto importante, y habían elegido, o habían invitado a una persona para que lo ocupe. Y esa persona va a su Rab y le dice, mire Rab, tengo un problema. Dicen, quieren que sea, no sé, presidente de un colegio, de una comunidad, de una institución así importante. Dice, y la verdad, no quiero. No tengo ningún deseo de aceptar ese cargo. Y el Rab lo mira y le dice, tenés que aceptarlo. ¿O qué querés? ¿Que lo agarre otro que sí tiene deseo? El ocupar un cargo comunitario, y no lo piensen como algo grande, puede ser en un templo, puede ser en un colegio, puede ser en un lugar, es una mitzvah enorme, es un acto de amor, y hay que dedicar tiempo y esfuerzo y espacio, muchos sinsabores también. Mi mamá, cuando era soltera, trabajó en un templo y siempre me decía que era terrible, dice, porque era secretaria de un templo, tenía 18 años ella. Decía, toda la comunidad se siente que te puede dar órdenes. ¿Entendés? Todos te pueden decir lo que tenés que hacer, ¿entendés? Porque encima era jovencita y en un templo, entonces cada uno que pasaba le podía decir algo. Bueno, a veces el trabajo comunitario tiene eso, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo se queja, la mayoría de las veces vemos las cosas que no nos gustan y no vemos las cosas que están bien, no vemos el esfuerzo que a veces hace la comunidad para que determinadas cosas pasen. En fin, es un trabajo de todos, ¿no? Poder ver lo bueno que nos llega y ver la mano del que o sea, a veces uno llega a un lugar y que haya rotación en los cargos a veces permite que la gente que no ocupa esos cargos entienda lo que es estar en esas posiciones. Muy bien lo que está diciendo Lucio. Que la rotación hace que cuando uno empieza a ver todo eso, dice, bueno, yo la verdad ni loco me meto en esto. Sinceramente. Tal cual, porque es un desgaste, es un trabajo, muchas veces ese desgaste es con personas a las cuales vos querés y tenés vínculo, y ese vínculo se va desgastando porque ahora vos tenés un rol en la comunidad. En fin, es muy difícil. Lo importante es que, en realidad, yo no estoy diciendo acá que no hay que hacerlo. Fíjense que la Mishnah no dice, no ocupes altos cargos. Dice, que no los ames, que no los desees. ¿Qué significa? Que no sea algo que vos, digamos, aspires, exactamente. Exactamente. Y si lo haces, lo tenés que hacer desde un lugar de servicio, no desde un lugar de beneficio, no desde un lugar del beneficio, algo para uno mismo. Entonces, vamos a hacer un resumen en un minuto de lo que vimos hoy. Empezamos hablando en la misión anterior, ¿de qué hablamos? De Shimon ben Shattach, de cómo él hizo una santificación del nombre divino en un acto tan simple como devolver algo que no era de él. Pero explican, y esto es algo que quiero aclarar, que para que se produzca la santificación del nombre divino, hace falta que el otro te identifique como Yehudí. Una vez, lamentablemente, creo que lo conté ya alguna vez, a una hermana mía se había ido de acá a la costa, y en la ruta entra al baño y encuentra una cartera completa, con dinero, con llaves, con celular, con esto, con lo otro, completa. Entonces agarra a mi hermana la cartera y no sé, llamó el último número, no sé qué, no sé cuánto, hasta que ubicaron al marido de la dueña de la cartera, que ya estaban a 100 kilómetros de distancia. Entonces ella dice, mira, encontré la cartera acá en
una estación de servicio, en el baño de una estación de servicio, qué sé yo. Entonces la tuvieron que esperar 2 horas a que vuelva la dueña de la cartera. Me acuerdo en su momento, mi hermana me lo contaba con mucha emoción, que hizo la mitzvah de devolver la cartera, y yo le pregunté, le digo, ¿ella te identificó como judía? Me dice, no. Le digo, no hiciste ninguna mitzvah. La mitzvah es en ese momento decir, yo soy judí, mi Torah me dice que lo que no es mío, y te la devuelvo por eso. No por una ley social. Es santificar el nombre divino, es si el otro se dio cuenta que vos sos judí. Si no, no hiciste ninguna mitzvah. Es más, queda para otro estudio, pero en realidad, si no lo vas a hacer así, la halajá es que te lo tenés que quedar. Te lo tenés que quedar. Otro, tal cual. Mi hermana pobre se quería morir porque dice, estuve 2 horas muerta de sueño, muerta de frío en la ruta, qué sé yo, qué sé cuánto. La realidad de las cosas, no hizo ninguna mitzvah. La mitzvah es justamente que te identifique. Entonces empezamos con eso de Shimon Ben Yattach. Shimon Ben Yattach sigue después diciendo que examinemos bien a los testigos para no generar como un acostumbramiento de cuáles son las preguntas, cuál es el estilo, que lo hagamos con profundidad, porque él ya sabía del daño que puede ocasionar un testigo falso, como le había pasado a su propio hijo, y él termina diciendo que cuando vengan los testigos, los 2 sean a tus ojos como culpables, también es una novedad. Empezás pensando que los 2 tienen algo malo. No saques conclusiones como con los perritos que vimos ahí, que cuando lo ves decís, no, este es el que está atacando a este. Vos no tenés idea de lo que pasó. Vos no sabés lo que pasó, empezás pensando que los 2 son culpables. Cuando se van, son todos tzadikim, son todos inocentes. No hay precedentes. Lo que hicieron ahora no les cuenta en un futuro evento. Eso no tiene nada que ver. Lo que hicieron ahora, ya lo resolvieron, ya lo arreglaron. Y por último, vimos todo este concepto de amar el trabajo, la importancia del trabajo. Trajimos un montón de fuentes talmúdicas de la importancia que dan de que el padre le hiciera un trabajo al hijo, de que la persona no esté ociosa, independientemente de sus finanzas. La persona tiene que tener su tiempo ocupado en algo productivo. Al mismo Hashem, cuando creó el mundo, dice que él se involucró personalmente y creó el mundo, lo cita en los 10 mandamientos, y vimos al final el concepto de aborrecer los altos cargos, de no buscar los altos cargos, entendiendo ese desprecio como un lugar de privilegio, donde no deberíamos pararnos, y sí en un lugar de servicio, en un lugar de responsabilidad, en un lugar de ayuda, y eso es la responsabilidad que tenemos. Hasta acá llegamos con la misión número 10. Quiero pasar un aviso.